Listo. Muy buenas noches, abogada. Nosotros les vamos a hablar acerca de nuestro proyecto social. Eh, Nosotros somos quienes habla Alex Palacios y mi compañera de trabajo, Alison Yamile López. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro proyecto que tiene como tema déficit de conceptos básicos en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes. Como usted bien nos ha mencionado, este tema tiene que estar dirigido en base a lo que hemos visto en vinculación. Entonces, con mi compañera nos hemos puesto de acuerdo en traer este tema. Lo consideramos muy importante, ya que en las observaciones hemos podido notar que ciertos estudiantes aún se encuentran con problemas en el aprendizaje de las matemáticas. Sabemos que se están aplicando lo que son TICs en la educación, en el proyecto de vinculación, que son el uso de GeoGebra. Pero sin embargo, hay ciertos estudiantes que aún, sin embargo, no dominan ciertas áreas básicas del aprendizaje matemático. Por esto, este tema es muy importante, lo hemos acotado con mucho énfasis y bueno, la justificación. ¿Por qué hacemos este proyecto social? Primero que nada, nosotros nos estamos formando para ser futuros docentes dentro del área de matemática y física. Por lo tanto, es importante que nosotros tomemos en cuenta que nosotros vamos a formar parte del área de la educación y por lo tanto nosotros debemos saber qué áreas se encuentran en déficit dentro de los estudiantes, para lo cual nosotros vamos a desarrollar, permitir nuevas estrategias de enseñanza para los temas desarrollados y, por supuesto, fomentar una pedagogía de matemática integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo vamos a aplicar lo que es el método inductivo o deductivo de sujeto a objeto, del licenciado al alumno y del licenciado al pizarrón, sino que más bien nosotros tenemos en mente que los estudiantes desarrollen el pensamiento matemático, que desarrollen el pensamiento crítico, y ya que esto es mucho más fundamental para formar estudiantes aptos para el aprendizaje matemático. Y cómo no, como la matemática es un área de conocimiento, siempre anda en constante innovación, siempre va desarrollándose más. Por lo tanto, este tema es muy oportuno. Como objetivo general, hemos planteado identificar las principales causas del bajo rendimiento académico que tienen los estudiantes aún con el pasar del tiempo en las asignaturas de matemáticas. Bueno, lo más esencial del objetivo es que nosotros vamos a acudir a buscar aquellas causas que provoquen que los estudiantes tengan este déficit de atención hacia estas áreas de matemáticas, cuáles son aquellos problemas y buscar las soluciones. Los objetivos específicos están muy relacionados entre sí. El primer objetivo que nos dice que nosotros vamos a identificar que en los docentes y en los alumnos los motivos por los cuales aún se vienen dando estos bajos rendimientos. Indagar acerca de las causas por las cuales la mayor parte de los estudiantes se encuentran con un gran déficit matemático. Una vez que nosotros ya hemos encontrado las causas, podremos sugerir estrategias, metodologías, técnicas que nos ayuden a mejorar el rendimiento en estas asignaturas. Y por supuesto, fundamental teóricamente lo que vamos a brindar. A continuación, mi compañero le va a hablar sobre las variables. Bueno, para las variables, en las variables tenemos lo que son dos variables. En la variable independiente nos dice que son los factores que inciden en el bajo de matemáticas. En la variable dependiente vamos a plantear lo que son soluciones para que los estudiantes sientan atracción por las matemáticas.
Eh, Además de eso, tenemos lo que son los métodos, ya que la investigación va más a empírica. Otro método también es el analítico, ya que vamos a analizar e interpretar la información, ya sea con citas de varios autores. También tenemos lo que es todo sintético, ya que vamos a analizar y procesar toda la información recogida y de esta investigación vamos a sacar lo que son datos. Pasa a la siguiente. Bueno, una vez ya entrando con el tema, tenemos como principal planteamiento el bajo rendimiento académico. Para Barreto, López, Mendoza y Salto en el 2015, el bajo rendimiento académico no es un estado permanente y depende tanto como del individuo como del entorno familiar. Con relación, cuidado, ya que para este bajo rendimiento se da en el individuo y algunas veces se da muchas veces en el entorno familiar, ya que el entorno familiar viene a ser la base de nuestros alumnos. Por otro lado, Martínez en el 2007 nos dice que el bajo rendimiento escolar no es exclusivo de una época, aunque en otros tiempos pasados no tener un resultado positivo en los estudios no tenían consecuencias negativas que hoy tienen. También comparto mucho con lo que dice este autor, ya que en tiempos pasados el no tener un buen rendimiento académico no era motivo para seguir. En cambio, hoy en día tiene muchas consecuencias, ya que el estudiante no quiere seguir, no quiere avanzar y quiere quedarse ahí. También tenemos los factores que influyen en el bajo rendimiento académico matemático. Hernández en el 2013, nada con el profesor y comparto parte y parte, ya que en parte el alumno con el profesor deben tener cierta relación de alumno, ¿no? En los tiempos que estamos ahorita debe estar mucho más centrado en que él debe auto, como si él debe autoayudarse en cuántica de la matemática y él investigar e indagar más sobre eso. Entre los factores que tenemos distintos factores en los cuales influyen el bajo rendimiento matemático, en los cuales tenemos lo que es el factor educativo. Nos dice que los directivos administrativos no tienen conocimientos sobre las causas, los efectos y las razones por las cuales se da este problema. Y esto es muy verdad. A veces en tanto lo físico, los que son las aulas, se mantiene bien implementadas y al margen de los estudiantes, pero muchas veces no. A veces la cantidad de estudiantes que hay en una sola aula no le permite al maestro llegar más allá, a ser más interactivo o a hacer dinámicas. Entre otros factores que influyen tenemos lo que es el factor didáctico. Este factor didáctico se viene dando mucho en los docentes, ya que el docente va a emplear lo que son estrategias o medios para la enseñanza de nuestros alumnos. También tenemos el factor docente. Este factor docente juega con un papel muy importante, ya que un profesor tiene la capacidad de hacer sentir bien a sus alumnos, tiene la capacidad de hacerlos sentir mejor, de seguir adelante. En muchas ocasiones los docentes no son autocríticos y ellos deben ser autocríticos, ya que así van a mejorar la evolución de los estudiantes. Tenemos también uno de los factores que se ha hablado mucho, que es el factor familiar. Como sabemos, la familia es el núcleo central y pilar fundamental en la vida de un estudiante.
El núcleo familiar es muy importante en el ámbito educativo, ya que desde que nosotros, antes de entrar a la escuela, ya tenemos que tener conocimiento sobre cosas básicas y cosas cotidianas. También tenemos el factor económico. Este factor económico siempre ha estado presente en el ámbito educativo, incidiendo de manera directa. Nos hemos dado cuenta que a veces este factor económico influye mucho en este bajo rendimiento, ya que las personas, como podemos decirle, que tienen más factibilidad, ellos pueden darle a su hijo una educación mejor. Pero ¿qué pasa con los estudiantes que viven en zonas rurales? A veces estos estudiantes no tienen ingresos o no tienen manera de implementar sus materiales o recursos, incluso pueden hasta faltar. Uno de los factores que también se inmergen en esto es la escuela tradicional. La escuela tradicional, a pesar del tiempo, aún seguimos con nociones de esta escuela, ya que el docente lo único que hace es llegar, dictar y que el alumno copie y hasta ahí nomás queda. Este docente no implementa o no innova. Siguiente. ¿Vas a hacer el análisis de los datos? Sí. O, vaya, Aquí en este análisis podemos ver los factores que van a influir. Un factor que también influye mucho en esto de las matemáticas es es el factor de actitudes físicas intelectuales. Este factor se viene dando mucho ya que a veces como a los estudiantes que tienen estas actitudes lo hacen menos o los hacen aparte y no se adaptan con su mismo entorno. listo. Bueno, continuando con lo que es el marco teórico, yo les voy a plantear lo que son las soluciones para que los estudiantes se sientan atraídos por las matemáticas. Mi compañera Yamile acaba de mencionar aquellos factores que hacen que la matemática se atasque tanto en centros educativos particularmente y tanto a los estudiantes. Entonces, una de las soluciones es situación actual, el cambio de la didáctica, la importancia de la motivación, los impactos de las nuevas tecnologías, la utilización de las historias en la educación matemática y los procesos de pensamiento matemático. A continuación les voy a hablar más detalladamente acerca de cada una de estas. Bueno, situación actual, cambio de la didáctica. Schoenfeld nos dice que para nosotros llegar al alumno debemos entenderlo, debemos conocer tanto su contexto social, su contexto familiar y sus comportamientos. Y Steiner nos dice que las matemáticas son un campo, no son un campo fundamentado en las ciencias. Nos dice que la matemática es esencialmente un arte. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a los estudiantes si nos dice que las matemáticas son un arte? Como bien sabemos, dentro de las artes, cada persona, cada individuo tiene su forma de llegar. En las matemáticas y en el aprendizaje es igual. Nosotros debemos conocer a nuestros estudiantes para conocer cuáles son sus mayores auges dentro de la matemática. Un ejemplo claro que, digamos, mi compañera aquí, Yamile, sea muy apta para un acto kinestésico. O sea, ella, su mayor forma de aprender es eh, resolviendo ejercicios matemáticos. En cambio, un ejemplo diferente sería en mi caso, que yo soy una persona más observadora. Entonces, para un docente de matemáticas es importante conocer estos aspectos, ya que puede fundamentar ciertas estrategias y métodos que faciliten poder llegar al estudiante en áreas de la matemática. Bueno, otra de las soluciones son los procesos de pensamiento matemático. Bueno, aquí tenemos la imagen de Pitágoras y la de Stephen Hawking. Ya, estos dos son grandes matemáticos, uno de antaño y uno que falleció no hace mucho. Pero ¿cómo eran las matemáticas antes?
Las matemáticas antes eran bien abstractas, igual que la filosofía, y las matemáticas actuales son mucho más centradas, más literales, mucho más avanzadas. Y entonces, o sea, anteriormente se pensaba diferente. Este, John Paul, autor de La vida es matemática, considera que todas nuestras acciones diarias son pequeños patrones matemáticos. Entonces, ¿qué mejor de relacionar la matemática con el entorno diario? A eso quiero llegar, que no seamos un docente que llegue al salón de clases y digan, estudiantes, tengo aquí 50 ejercicios, pónganse a resolverlos, sino que más bien fomentar un pensamiento lógico matemático, que son cosas que muy pocos docentes hacen en la actualidad. Y creo que si nosotros como futuros docentes fomentamos el aprendizaje lógico matemático, podremos hacer que nuestros estudiantes sean más competentes dentro de estas áreas. Los impactos de las nuevas tecnologías. Pizarro, RA, en el 2009 nos comenta que la aparición de las herramientas como las TICs, tecnologías de la información y comunicación, están comenzando a influir fuertemente dentro de la educación, matemática más que todo, dentro de escuelas y colegios, de tal forma que nosotros podemos aprovechar estas herramientas, pero también tiene sus prejuicios. Este, en vinculación hemos podido observar que los centros educativos no cuentan en su mayor parte con instalaciones de proyectores, de salas de cómputos bien compuestas. Todo esto porque tiene un costo muy elevado, entonces se complica en ciertas áreas, tanto rurales como urbanas. También que las tecnologías de la información es algo novedoso, tanto para nosotros los estudiantes como para los docentes. Los docentes no tienen una falta de preparación, deben recibir ciertas capacitaciones necesarias para poder albergar estas nuevas tecnologías dentro del currículum de la matemática. La importancia de la motivación. Bien nos mencionaba nuestro compañero José Luis y nuestro compañero Juan Barén, que la motivación dentro de las aulas de clases es muy importante. Núñez nos dice que no solo debemos ver la parte interna, sino que también aquellos contextos del estudiante, tal como mencioné en lo que es la didáctica actual. Conocer al estudiante, sentir que se sientan motivados dentro de las clases, esto nos va a permitir que el estudiante se sienta confiado, y la confianza es algo muy importante en la educación para poder así lograr aquellos aprendizajes. Ya, este es uno que no está muy actualmente visto, que dice la utilización de la historia en la educación de las matemáticas. Las matemáticas, como sabemos, son una disciplina compleja y abstracta, y a su vez formal. Pero para Arboleda dice que las matemáticas son una construcción humana y que están ligadas al ámbito social y cultural. Lo que nos trata de decir es que nosotros para llegar a las matemáticas tenemos varias puertas abiertas. Es como cuando nosotros nos vamos hacia la universidad. No solo tenemos un camino que es la entrada principal, sino que también tenemos varias entradas. Así mismo con la matemática. Eh, Esto provoca que el estudiante sienta, sienta que se siente involucrado dentro de estas asignaturas. Así como yo les mencionaba la historia de Pitágoras con la de Stephen Hawking. O sea, todo esto es un contexto histórico que se va dando, y si nosotros creamos estas conexiones, tanto en otras asignaturas, promediándolas a la matemática, hacemos que sean mejores para el estudiante, que se sientan mucho más capacitados para estar dentro de estas áreas. Bueno, aquí tengo mi análisis con lo que les acabo de decir, y como se puede notar, los impactos de las nuevas tecnologías son muy evidentes ahora dentro de las áreas de las matemáticas, porque como sabemos en la actualidad, las personas son, o sea, más los chicos, son nativos digitales
y las tecnologías le causan mucha atención, les llama mucho la atención. Entonces nosotros como docentes matemáticos tenemos que crear estrategias, metodologías de la enseñanza enfocados en estas áreas. Sabemos que tiene un costo, sabemos que es un poco complicado para los docentes, pero si ponemos de nuestro esfuerzo seremos capaces de lograr que nuestros estudiantes sean competentes. Bueno, ahora le vamos a mostrar un poco de los anexos. Aquí se puede ver cómo nosotros hemos elaborado avances para este proyecto dentro de la biblioteca de la ULIAM, de nuestra universidad. Aquí se puede apreciar lo que es la entrevista, pero se puede visualizar de una mejor manera en el proyecto que nosotros le enviamos por el aula virtual. Y ahora sí, con las conclusiones. Ya mismo. Bueno, para concluir, este proyecto lo hemos cogido en base a lo que es vinculación, pero más de eso es un tema que no solamente se viene dando ahí, sino que se viene dando en distintas instituciones educativas. Incluso estudiantes universitarios tienen problemas o tienen déficit en este conocimiento. Yo creo que este déficit se viene dando un poco de lo que es desde el nivel básico, ya que los maestros solamente hacían lo que es la misma didáctica de siempre, que escriban los ejercicios, esto y lo otro. En cambio, nosotros como futuros docentes tenemos que implementar nuevas metodologías, nuevas estrategias y hacer refuerzos constantes para ver cómo van avanzando nuestros alumnos y que esto no se le haga un deterioro a largo futuro. Ya, como segunda conclusión, sabemos que los estudiantes por lo general odian las matemáticas, porque en sí son un poco complejas de entenderlas para aquellas mentes frescas que vienen a estudiar. Por ende, debemos hacer todo lo posible para aportar con nuestro granito de conocimiento a aquellas nuevas generaciones por venir, que obviamente serán el futuro de nuestra sociedad. Y ahora las Como recomendaciones. recomendaciones, una recomendación que tenemos es enseñarle a los alumnos que el error es una fuente de aprendizaje. Hay alumnos que creen que porque se equivocan no pueden seguir o creen que ellos no son capaces de entender esto. En cambio, nosotros como docente tenemos que impulsarlos. Nosotros somos fuentes de motivación hacia ellos. Además, para que no entiendan un poco la matemática, un punto clave es fomentarlos muchos en la lectura, ya para que así ellos vayan teniendo conocimiento y tengan el pensamiento crítico y un poco más comprensivo al momento de solucionar problemas. Ya, otra de las recomendaciones que yo daría es que nosotros como docentes no debemos dar solo clases tradicionales, sino que fomentar nuevas estrategias. Un día podemos venir con una nueva temática, con una nueva un método de enseñanza, con una actividad para la clase, con unos juegos para que ellos se sientan motivados, como dice mi compañera. Y por supuesto que para ellos se sientan atraídos hasta hacia estas nuevas áreas de conocimiento. Eso sería todo por parte de nuestro proyecto. Ya nos queda poco tiempo de reunión. ¿Y ahora qué prosigue, ya? ¿Nos damos nuestra autocrítica o la subimos después? La hacemos, la juntamos, la ¿Mande? evaluación. ¿La juntamos? Sí, Ya, listo. Entonces voy a dejar de compartir. gracias.